tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Por supuesto, como todos los días domingo a esta hora de la mañana, salimos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, por supuesto también con invitados muy especiales. Los últimos 3-4 programas hemos ido teniendo distintas visiones del Senado que ha recibido en estos días el proyecto de reforma de pensiones, que tiene además muchas cosas que discutir, como el pacto fiscal. Hay muchas cosas que están dando vuelta y hoy tenemos un gran invitado a quien vamos a contactar en un instante a través de la tecnología del Zoom, por supuesto, a esta hora de la mañana. Antes, al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, hoy elegantemente de gris, aunque creo que debería estar de verde hoy. Debería estar de verde, efectivamente. ¿Cómo está, Eugenio? Un saludo a todos los que nos están acompañando una semana más. Muchas gracias por la audiencia que nos están dando. Efectivamente, debería estar de verde. El día 17 de marzo, el día de San Patricio, Santa Patricia, me voy a tomar una licencia. La primera auditora que a mí me manda saludos y me manda comentarios de los programas es mi madre, Patricia. Así que un saludo para ella el día de su onomástico. Digamos de verde porque San Patricio, que es el santo de hoy, es el patrono de Irlanda. Entonces, claro, no se acuerda de los gnomos, sí, y las fiestas irlandesas y todas esas cosas que son muy propias en Estados Unidos. Pero presenta a nuestro invitado. Exactamente, que de irlandés poco, pero mucho que ver en la discusión que está hoy encima de la mesa, discusiones importantes. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con el senador por la Araucanía, el senador José García Ruminot. Senador, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo cariñoso a todos quienes siguen este programa. Un abrazo para Pedro, para ti, Eugenio, y por supuesto me sumo al saludo a todas las Patricias, a los Patricios, y especialmente a la mamá de nuestro querido amigo Pedro. Sí. El martes de San José, ¿eh? El martes de San José, va a estar de santo, senador. Queda aunque algo. Sea nominalmente. Claro, nominalmente está de santo. Ahí habría que entrar a averiguar, ahí a hacer más preguntas. Las condiciones de santidad, pero son una circunstancia que da para otro debate. Bueno, todos aspiramos a la santidad en algún momento. Supuesto, efectivamente. Por supuesto. Así es. Bueno, partamos, Pedro, por el pacto fiscal que está ahí por la mesa. Por el pacto fiscal, pues, senador, que va a llegar, que se está discutiendo ya en la Cámara de Diputados, pero me imagino que ya de reojo lo están viendo, esperando a ver cuando llegue desde la Cámara al Senado. A ver que llega también. ¿Es lo mismo el pacto fiscal que una reforma tributaria y una manera distinta de llamarlo por parte del ministro Marcel? ¿O es algo que no se puede vincular con una reforma tributaria? Está vinculado porque el pacto fiscal trae trae importantes modificaciones tributarias, y entre ellas también el ministro ha anunciado que va a haber modificaciones de impuestos a la renta en la primera categoría, impuestos y alza de impuestos en la segunda categoría, que es el impuesto que pagan los trabajadores, que pagan los profesionales, y que finalmente pagamos todos a través de este resumen de los impuestos que se hace en el mes de abril de cada año, que es el impuesto global complementario. Pero yo diría que, a ver, lo que llamamos pacto fiscal, lo que el gobierno ha llamado pacto fiscal, tiene varios proyectos. Algunos de ellos nosotros los compartimos y los vamos a apoyar y los vamos a agilizar en su tramitación. Uno de ellos es el que reduce los tiempos para que los proyectos de inversión puedan ver la luz, para que los proyectos de inversión puedan materializarse. Ese es el que se llama el proyecto de ley de la permisología. Reduce los tiempos y, por supuesto, reduce los costos. Ese es un proyecto que está en la Comisión de Economía del Senado y nosotros esperamos que avance. Hay que modificar una cantidad enorme de leyes. Es un trabajo técnico muy, muy acucioso, muy riguroso, y esperamos que pronto, de aquí a fin de año, cuando digo pronto, de aquí a fin de año, el proyecto pueda ser una realidad. Es muy importante para Chile recuperar el dinamismo de la economía, que nuestra economía vuelva a crecer, y para eso la base es mayor inversión. ¿Cómo tenemos mayor inversión si hemos puesto una serie de dificultades, una serie de trabas, una serie de barreras para que la inversión se materialice? No puede ser que sigamos con demoras de 5 años, 8 años, 10 años para que un proyecto de inversión se realice. Además, los proyectos de inversión significan más empleo en momentos en que la creación de empleo está muy, muy débil. Por lo tanto, yo y nosotros
en la sala de senadores de RN. Esperamos que este proyecto se tramite con agilidad, por supuesto con rigurosidad, pero también con sentido de urgencia, porque es una de las cosas que nuestro país necesita. Sí. Luego en la Cámara de Diputados esta semana se aprobó el proyecto de ley que busca mejorar las normas antielusión y antievasión. Yo creo que ese también es un proyecto que esperamos que vaya avanzando. He leído las indicaciones que va a formular el Ejecutivo, los compromisos que asumió el Ejecutivo para que los diputados aprobaran unánimemente en la Comisión de Hacienda, unánimemente, de tal manera de que tengamos normas mucho más efectivas para controlar la evasión, la elusión, y algo muy importante, hoy día hay muchos actores que realizan actividades económicas, son informales, no pagan ningún impuesto, no contribuyen en nada al financiamiento de las políticas sociales, y por lo tanto los proyectos tributarios tienen que hacer un esfuerzo para que los que hoy día son informales y no pagan tributos puedan pasar a la formalidad, puedan regularizarse, puedan formalizarse, y de esa manera pagar los impuestos que pagan todos los ciudadanos y que pagan todas las actividades económicas. Sí, perfecto. A ver, bueno, uno debe entender entonces, senador, que si hay de parte de Renovación Nacional y de Chile Vamos y de la oposición acuerdo respecto del permiso de la permisología y acuerdo respecto de reducir lo que es evasión y elusión, esos dos proyectos debiesen ver la luz, esos dos proyectos debiesen convertirse en ley en algún tiempo más. ¿Usted ve un ánimo del gobierno de efectivamente avanzar en el tema de los permisos o ve opiniones distintas? Porque uno escucha de algunas autoridades, algunas están muy entusiasmadas y otras como que están más entrampadas en el tema de los permisos. ¿Ve una opinión única en el gobierno o cree que los problemas pueden estar al interior? El gobierno anunció otro proyecto de ley en el ámbito del llamado pacto fiscal. Uh-huh. Y es el que busca acortar tiempos y reducir exigencias. Más que reducir exigencias, yo diría aglutinar exigencias de tal manera de que no haya que ir a 10 servicios públicos para que los 10 servicios públicos certifiquen lo mismo. Y es en el ámbito ambiental. Ese proyecto, yo hasta donde sé no ha ingresado, está anunciado, pero también es muy, muy importante. Si no puede ser que para construir un edificio tengamos que tener el permiso de la dirección de obra, el estudio de impacto ambiental o la certificación ambiental, y que tengamos que ir a muchos servicios públicos a tener los mismos informes. Aquí no se trata de ser menos riguroso, estamos todos de acuerdo en cuidar, en proteger el medio ambiente, proteger nuestros humedales, proteger la fauna, la flora, en fin, todos estamos de acuerdo en eso, pero a veces hemos entrado en situaciones que son bien absurdas. Por ejemplo, se está haciendo una excavación para los cimientos de un edificio o de viviendas sociales, en fin, nos encontramos con un pequeño cacharrito de greda que probablemente es muy antiguo y hay que parar las obras. Entonces sí. Uno dice, y se paran no por 30 días, se paran por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 5 años. Porque ahí también interviene el Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, pensemos en un inversionista que echó a andar un proyecto de viviendas, incluso de viviendas sociales. Esa persona que tenía la aspiración de ir construyendo de acuerdo con un itinerario, de acuerdo con un cronograma, esos cronogramas no se cumplen los ingresos, por lo tanto, ¿qué hace con los trabajadores en el intertanto? O sea, de verdad que es un drama. Ese tipo de situaciones tenemos que preverla y tenemos que terminar con esta situación de que a veces, por el valor patrimonial que puede tener una determinada pieza y que todos quisiéramos de verdad rescatar, pero tendrán que haber fórmulas más rápidas, tendrán que haber fórmulas más coherentes también con el desarrollo de los proyectos para que no tengan que detenerse y pasen años sin que finalmente esos proyectos puedan ejecutarse, con no solo la pérdida de tiempo, sino también la pérdida de dinero que ello significa. Entonces, modernizar nuestra legislación, entender que el crecimiento de la economía nos hace bien a todos,
Entender que el país no puede seguir paralizado es algo vital. A esta altura es vital. Más todavía cuando las cifras de empleo, y esos son temas que tú, Pedro, los conoces mucho mejor que yo, cuando el tema de empleo se nos está debilitando tanto, cuando estamos con muchos profesionales muy calificados y que están quedando sin trabajo. Entonces, mayor razón para apurar, porque cuando hay desempleo, cuando el desempleo es alto, eso significa que son los hogares los que están sufriendo. Así es, efectivamente. Y lo otro también que no es tan bueno es que, aunque se apurase ahora, desde que un proyecto se piensa, se piden los permisos, hasta que empieza a contratar y se empieza a notar un movimiento en la economía, igual pasa un tiempo. O sea, las reactivaciones son mucho más lentas que los frenazos. Los frenazos son de momento y se pierden todos los empleos. Pero la recuperación no es una cosa tan rápida. Entonces, para las personas que están hoy sin empleo en la casa, aunque se reactive todo esto, se bajen los permisos hasta que se vean los efectos, es 1 o 2 años más. Exactamente. Mayor razón para hacer las cosas cuanto antes. Además, obviamente que se nos viene el invierno. El invierno son meses más lentos en algunas actividades, especialmente la construcción. Entonces, es urgente agilizar y ir superando el estado de estancamiento que tiene nuestra economía y nuestras labores, nuestras actividades productivas ya desde hace... en estos 2 últimos años, y que tiene a muchas familias francamente desesperadas. Senador, ¿sabe? Yo quisiera preguntarle algo que ha estado arriba de la mesa también en el debate, que respecto del momento en el cual se plantea realizar este tipo de cambios o modificaciones, este llamado pacto fiscal. El gobierno ha acusado de que la oposición siempre dice que nunca es el momento, que nunca es el instante correcto para hacerlo, pero es más que evidente que los números de la economía hoy hablan de que no estamos en un proceso de crecimiento, por el contrario, hay que fomentar el crecimiento, hay que buscar la manera de soltar un poco las fuerzas de la economía para que esta comience a moverse y que haya evidentemente mucho más crecimiento del cual evidentemente poder sacar partidos todos, ¿no? Pero entendiendo eso, entendiendo que no es el momento quizá, como se ha mencionado, de aumentar impuestos, etcétera, etcétera, ¿de qué es el momento hoy día? ¿Qué es lo urgente, lo necesario que hay que hacer para ir mejorando lo más pronto posible las condiciones económicas de la gente que usted describía sabiamente recién, ¿no? Que están pasando por una angustia económica muy grande? Bueno, yo soy partidario de que avancemos en materia de reforma previsional. Yo creo que es un tema que lo vamos a conversar. Idealmente para nosotros que todo el aumento de la cotización previsional vaya a las cuentas individuales de los trabajadores, porque eso es lo que garantiza mejores pensiones en el futuro. ¿Cómo mejoramos las actuales pensiones? Haciendo un gran esfuerzo fiscal, y ese gran esfuerzo fiscal sin duda que considera también un mayor crecimiento de la economía. La mejor forma en que el Estado garantiza ingresos permanentes es a través de un crecimiento económico alto y sostenido. A eso tenemos que propender. Allí se generan los ingresos para financiar los programas sociales de manera permanente. Perfecto. Entonces, hoy día hay una incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir en materia previsional, si vamos a aumentar la cotización o no la vamos a aumentar, si se va a mantener la capitalización individual o no, el efecto que ello tiene por supuesto en las pensiones, pero también en el mercado de capitales. Cómo este mercado de capitales financia proyectos de inversión de tal manera que los fondos que vamos depositando mes a mes en las administradoras de fondos de pensiones se van multiplicando, porque eso también es muy importante, que esos fondos vayan ganando rentabilidad, de tal manera que cuando me llegue el minuto de pensionar, mis fondos hayan aumentado significativamente y eso me permita y me garantice una mejor pensión. Eso es muy, muy importante, más aún cuando venimos de un proceso en que hubo retiros de los fondos de pensiones por algo más de 50.000 millones de dólares, que es mucha, mucha plata, y que fue una de las causas de la altísima inflación que nos ha afectado en estos últimos años. Entonces tenemos que apurar el tranco también para recuperar nuestro mercado de valores, nuestro mercado de capitales y garantizar financiamiento a los proyectos de inversión y de esa manera también garantizar la mayor rentabilidad a nuestros fondos de pensiones. Ese es un elemento muy importante, muy central en el desenvolvimiento de nuestra economía. Sí, bueno, Tengo yo también que despejar las incertezas tributarias. También. Si
sabe qué impuestos de primera categoría o qué impuestos van a pagar las empresas, si uno no sabe qué impuestos al consumo, yo he visto en estos días que ya comenzó una tremenda discusión porque el Servicio de Impuestos Internos quiere, sin ley, gravar, aprovechando el impuesto de la ley de alcoholes, quiere gravar a productos que hoy día no están grabando, que son estas bebidas deportivas, ¿verdad? Que tienen ciertos minerales, en fin, o simplemente los jugos de fruta. Sí. Entonces, está generando toda una polémica, primero porque cómo es posible que se estén estableciendo impuestos sin ley, sino que solo a través de circulares. Eso ya y Pedro, tú eres abogado, sabes perfectamente que los impuestos solo se pueden imponer por ley. Esa es una vulneración al principio de legalidad, pues, o sea, y eso probablemente si se va a cualquier tribunal, debiese el tribunal señalar que ese impuesto no corresponde que se pague, o sea, ahora, es ilegal, sí, claro. Hay varias aristas, senador, que hemos estado abriendo respecto del tema de la recaudación. También tenemos que avanzar y entiendo que también hay ánimo en el tema de lo que es las normas anti-evasión y anti-elusión, o sea, de la manera que todos cumplamos. Hay un estudio de impuesto interno que dice que a nivel de impuesto corporativo habría un 50% de incumplimiento. Yo no sé si la cifra estará bien o no mal calculada, pero si fuese así, claramente hay que hacer que todos cumplan. Ahora, eso recauda, se logra hacer, porque yo recuerdo, por ejemplo, la reforma del ministro Arenas en su momento, que esperaba recaudar una cantidad de plata importante y no la recaudó nunca. Y cuando uno ve que el gobierno empieza a prometer cosas en base a recaudación que espera tener con reformas tributarias, ¿no es un riesgo eso? Sin duda. Ahora, la estimación que hace el gobierno de lo que va a rendir este proyecto de ley que mejora las normas anti-elusión y anti-evasión, de 1,5 puntos del producto, es decir, del orden de unos 5.000 millones de dólares en régimen anual. Todos los analistas señalan de que es demasiado optimista el cálculo, demasiado optimista. Y claro, si lo que ocurre es que muchas veces uno dice, no, mire, esto va a rendir 5.000 millones de dólares, entonces gastemos 5.000 millones de dólares, aumentemos el gasto en 5.000 millones de dólares. Yo creo que la experiencia nos demuestra de que hay que ser muy cuidadosos con el gasto. Estamos con una situación fiscal muy estrecha. El año pasado los ingresos tributarios cayeron fuertemente. Estamos con una deuda pública que ya está llegando a 40 puntos del Producto Interno Bruto. Esto es más de 120.000 millones de dólares y que van generando el pago de intereses por más de 3.000 millones de dólares cada año. Que es platita que hay que tener para pagar los intereses de esa deuda pública. Sí, claro. Entonces, mayor razón para ser cuidadosos, no podemos seguir aumentando la deuda pública. Y a quienes son seguidores del programa, decirle, mire, esto no son las voces solo de la oposición, no es que nosotros estemos diciendo esto para asustar a la gente, para señalar lo mal que lo hace el gobierno. En Chile hay un organismo que se llama Consejo Fiscal Autónomo. Y este Consejo Fiscal Autónomo, que está integrado por destacados economistas de distintas sensibilidades, han venido en estos últimos meses advirtiendo con la mayor fuerza, con la mayor energía, cuidado con lo que está pasando, no hay plata, eso es textualmente lo que dicen, no hay plata para nuevos gastos, no hay plata para mayores gastos, el nivel de endeudamiento está muy cercano al tope que técnicamente se ha definido. Entonces, son organismos técnicos, son organismos especializados los que están advirtiendo de lo que nos puede ocurrir si no actuamos con la mayor rigurosidad y con la mayor responsabilidad respecto del gasto público. Sí. Y otra pregunta ahí, entiendo que si usted me dice hay acuerdo respecto al tema de los permisos, respecto al tema de la evasión, la elusión, quiere decir que no hay acuerdo en subir impuestos. No habrían votos para efectos de las subidas de impuestos que quería plantear el Ejecutivo, tanto en lo que es impuesto a las empresas como a las personas. No, a nosotros nos parece además es que el gobierno es tan contradictorio de repente. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás dijeron de que le iban a aumentar los impuestos a las personas a partir de 3.200.000 pesos? A los pocos días, fue el propio ministro de Hacienda, el propio ministro Marcel, quien dijo, no, mire, si esa es una cifra tentativa, vamos a ver lo que se va a hacer, probablemente esa cifra no va a ir en el proyecto de ley. Entonces,
yo soy cuidadoso en las opiniones cuando el gobierno lanza cosas, que yo no sé si es para probar cuál es la reacción de la opinión pública o qué, pero lanza cosas en los que ellos mismos no tienen convicción, en los que ellos mismos se retractan a los pocos días. Entonces ya veremos cómo va a llegar ese proyecto de ley. Se ha anunciado por otro lado de que habría una disminución del impuesto a las empresas. Chile es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de pago de impuestos de las empresas, si nos comparamos con los países de la OECD, que es con los que normalmente nos comparamos. Entonces el propio gobierno ha dicho ya, mire, vamos a ver qué podemos hacer para bajar la tasa de las empresas. Algunos hablan que se bajaría del 27 al 25, las empresas están pidiendo que se baje al 23 y están estableciendo un impuesto compensatorio por la vía de los dividendos. Por otro lado, está en negociaciones, en conversaciones con las pymes, porque las pymes quieren, por supuesto, un sistema de tributación lo más simplificado posible. Entonces, vamos a ver cómo llega finalmente ese proyecto tributario. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar que ingrese y referirnos a las normas concretas que proponen, hacerle todas las mejoras que sea posible, rechazar aquellas normas que a nosotros nos parece que finalmente van a perjudicar la economía. Yo tengo la convicción que este no es el momento de subir impuestos, no es el momento de subir impuestos. Entonces, creo que tenemos que esperar que ingrese finalmente el proyecto para saber qué es lo que va a ingresar, porque de repente nos ponemos a opinar sobre cosas que el gobierno dice que va a hacer, pero no las hace. Entonces, yo creo que lo mejor, lo más concreto, es esperar el ingreso, en este caso, del proyecto tributario propiamente tal. Un gobierno de titulares, podríamos decirlo así, en resumen. Vamos a marcar una pausa muy breve, senador. Vamos a estar en un instante de regreso con el senador José García Ruminot, también con Pedro Pizarro. Antes quiero contarte que en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP. Tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro, porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación y asesorías en cada etapa de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl y por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, pon tus comentarios por supuesto e interactúa junto a nosotros. La pausa es muy cortita, ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, por supuesto, como todos los días domingos a esta hora de la mañana. Estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con el senador José García Ruminot, con quien hemos estado conversando en este primer bloque respecto del pacto fiscal, de la propuesta del gobierno. Lo último que dijo, creo que es bien interesante. En realidad tenemos que estar muy atentos a lo que en verdad va a presentar el gobierno, porque el gobierno ha sido un gobierno de titulares. Y yo creo que ese concepto de gobierno de titulares y de proyectos con mucho titular, creo que le calza, pero como anillo al dedo, a la reforma de pensiones, que es lo que terminó cayendo finalmente en el Senado. Sí, otro tema que le va a tocar ver, senador, en los próximos meses es la reforma previsional, que pasó la Cámara, pero la Cámara pasó el titular,
como que pasó el título de la canción y no la letra, o pasó el cascarón vacío, la nuez, y eso creo que es una buena oportunidad, porque eso permite discutir respecto de el destino de las nuevas cotizaciones, de las medidas, dejar de lado las ideas matrices más bien ideológicas y no tan técnicas que traía el proyecto y que gran parte fueron rechazados en la Cámara. ¿Cómo ve usted que podría avanzar? Porque hablaba en el primer bloque que habría que despejar incertidumbre y entre ellos habría que avanzar en la reforma previsional, pero ¿qué sería viable? ¿Qué tiene los votos en el Senado para poder avanzar en la reforma previsional? En el Senado los votos están para que el aumento de la cotización vaya a las cuentas individuales de los trabajadores. Para eso están los votos. ¿Ya? Yo creo que también estarían los votos, y esta es una materia, Pedro, que tú también conoces bien, fuiste subsecretario de Previsión Social, también estarían los votos para que una parte importante de la mayor cotización vaya a cuentas individuales y otra parte vaya a financiar el seguro de longevidad. Perfecto. Yo no conozco tanto sobre el seguro de longevidad, hay que ver los números, nos han dicho de que es un seguro caro, nos han dicho que favorecería obviamente a las personas que seguramente sobrepasen una edad que habría que determinar, pero que seguramente estaría en torno a los 80 años. Son grupos de personas que van en aumento. Digamos, la prolongación de la vida, la expectativa de vida es cada vez más alta, entonces probablemente eso pudiera resultar algo muy atractivo para las personas que se están pensionando y que se van a pensionar en el futuro, porque acota el periodo en el cual se calcula. Si yo tengo un fondo de 100, ese fondo de 100 me lo calcularían hasta los 80 años. Okay. De los 80 años en adelante lo pagaría el seguro que habría que determinar. A ver, pero senador, para entender bien esto, además quiero volver a recalcarlo porque lo que está dicho es muy interesante. Usted dice, hoy en el Senado hay votos para que el 6% vaya íntegramente a la cuenta individual y además hay votos en el Senado para que el 4%, una parte importante de lo que significa esta nueva cotización, vaya a la capitalización individual, pero que además se pague un seguro. Es decir, no hay votos para que exista solidaridad, como se ha dicho, sino que eventualmente de esa nueva cotización se tomaría una parte de eso para pagar este seguro que cortaría la tabla y que permitiría, corríjame usted si me equivoco, un incremento inmediato de las pensiones de hoy día, que es una de las aspiraciones que tiene el gobierno. Es lo que nosotros conocemos, y que el aumento de las pensiones sería en torno a 15 a 17 puntos. Sí, por ahí esos son los estudios que yo he visto, Pedro, me imagino que son los mismos que has visto tú. Sí, por ahí anda, efectivamente. Ahora, hay dos temas ahí, senador, que se lo dejo ahí como que puede ser interesante tenerlo sobre la mesa. Uno, hay varios estudios del costo que tiene un seguro de longevidad, pero más o menos andan en que parte como en 2 puntos de cotización. Por eso es que uno plantea ahí que eso podría terminar siendo un 4-2. El problema de ese costo es que con el tiempo aumenta, salvo que yo vaya aumentando la edad a contar del corte de la tabla, porque si la mantengo en un solo número y mayor cantidad de personas sobrepasan ahí, es más caro. Y lo otro es que hay varios estudios que señalan que las personas de ingresos más altos tienen una esperanza de vida mayor que las personas de ingresos más bajos. Entonces, para no hacer regresivo el tema del seguro, porque ese 2% lo aportarían todos, una alternativa que podrían evaluar, y se lo dejo ahí como idea, es que de cierto nivel de remuneración para arriba aporten un poquitito más que los 2 puntos, y de cierto nivel de remuneración para abajo aporten un poco menos. Entonces con eso uno entra a compensar esa regresividad que podría tener el seguro de longevidad. Pero todos esos son temas técnicos que hay que estudiarlo, o sea, porque el gobierno, acordémonos, en la Cámara de Diputados se abrió a esto 2 días antes que se votara en la sala para asegurar un par de votos que le faltaban, o sea, con una falta de seriedad más o menos grande. Y con una fórmula muy distinta a la que nosotros estamos conversando en este momento. Ellos lo que plantearon en ese minuto, más que un seguro de longevidad, fue una tercera fórmula de pensionarse, y que existía. ¿Cómo se financiaba? Se financiaba con los fondos de las personas que fallecían antes, y que se repartía entre los que seguían viviendo. Pero eso es expropiatorio, no, y era expropiatorio por un lado, y por el otro lado
claramente no estaba garantizado su financiamiento. Ujú. Entonces era muy riesgoso y de verdad que esa fue una maniobra, yo diría, muy técnicamente muy controversial, solo para lograr un par de votos y hacer que la idea de legislar se aprobara finalmente. Los países reforman su sistema de pensiones cada 30, cada 40, cada 50 años, porque los sistemas de pensiones necesitan reglas estables del juego a través del tiempo. Son siempre ahorros de largo plazo, ahorros que comprenden toda la vida laboral. Entonces no se puede estar jugando con las normas previsionales, no se puede estar haciendo malabares, porque eso fue lo que hicieron, un malabar, sacar un conejo de un sombrero para tratar de conseguir un voto. Nunca más se ha hablado de ese seguro o de ese sistema de pensiones, ¿eh? Nunca más se ha hablado de él. Ya. Sí se está de otro seguro de longevidad, donde naturalmente las compañías de seguro van a estar obligadas a pagar el seguro que corresponda, a pagar las pensiones que correspondan, porque se ha pagado un seguro que lo financia. Eso es muy distinto a la propuesta que surgió en el último minuto en la Cámara de Diputados respecto de crear una tercera modalidad de pensionarse y que de alguna manera se le llamó seguro de longevidad, pero estaba lejos de ser un seguro, realmente. Sí. Sí. Ahora, perdona, pero lo que pasa es que es muy interesante lo que dice el senador, porque entendiendo todo lo que ha comentado en este rato, las variantes que hoy maneja el Senado constituyen variantes que no consideran que eventualmente parte del 6% vaya a una suerte de fondo solidario, que en el fondo es una de las cosas en las cuales ha persistido el gobierno, ha persistido la ministra Jara, en el sentido de que parte de ese 6% extra vaya a un fondo solidario que podrán ponerle el nombre que quieran, que básicamente es un tema de repartir plata, básicamente, eso, Sí. con hacer solidaridad Era un esquema con la de plata de los reparto, sí. trabajadores, que es algo que la gente, por lo menos en las encuestas, no estaba de acuerdo. La gente está de acuerdo con que la solidaridad se haga como se está haciendo hoy día a través de los impuestos generales. Entonces, senador, para entenderlo bien, hay agua entonces en la piscina para 6% para capitalización individual o eventualmente un seguro. No hay agua en la piscina en el Senado para que ningún punto vaya a solidaridad. Es así. Lo que pasa es que el seguro de longevidad tiene la gracia de que permite aumentar las pensiones de manera bastante inmediata, porque se calcula la pensión en base a un límite de tiempo, y el tiempo de vida que sobrepase, estoy pensando en los 80 años, puede que no sea exactamente 80 años, pero lo que sobrepase de 80 años se paga a través del seguro. Tiene un efecto inmediato sobre las actuales pensiones. Aún así, nos queda, por ejemplo, pendiente la situación de las mujeres, que efectivamente, porque probablemente tienen más lagunas previsionales, porque la maternidad significa que muchas veces tienen que dejar de trabajar por un par de años, etcétera, por distintas razones, entonces tienen pensiones más bajas. Sí. Entre ellas porque se jubilan antes, la ley les autoriza a pensionarse a partir de los 60 años. Entonces las pensiones son más bajas y está el deseo de poder equiparar las pensiones, que es algo que todos nosotros compartimos. Entonces, ¿cómo se debe hacer eso? No es que estemos en contra de eso, simplemente lo que nosotros decimos hagamos un esfuerzo fiscal, que las empresas públicas aporten más plata al erario nacional, que se dinamice la economía, revisemos el presupuesto de la nación y hagamos ahorro en todo aquello que es posible hoy día ahorrar, y que yo creo que es mucho. Todas estas normas tributarias para combatir la elusión y la evasión, todo eso juntémoslo y que nos permita entonces cumplir con estas medidas de poder mejorar pensiones, particularmente en el caso de las mujeres, y nivelarla con los montos promedio de las pensiones de los varones. Sí. Nosotros tenemos la convicción de que eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con rentas generales de la nación. Sí, y ahí, senador, hay una propuesta re interesante que salió de Renovación Nacional del Estamento Mujeres, que es hacer una PGU diferenciada para hombres y mujeres, partiendo de la base que si el gobierno ya ha dicho tantas veces que quiere subir a 250, es no subir a 250 a todos, sino que ocupando la misma plata,
generar un aumento mayor para mujeres que para hombres, y eso nos permite ir haciendo que la brecha vaya disminuyendo de a poco con impuestos generales y no echando manos a otras platas. Así que hay mecanismos, porque cuando el gobierno dice es que si no hay un seguro social no tenemos cómo hacerlo, eso es un chantaje en el fondo. En el fondo es un intento de manipulación, porque hay otras formas en que se pueden lograr los mismos objetivos. Los objetivos los compartimos. Así es, hay mecanismos. Nosotros tenemos, el proyecto de reforma previsional está hoy día en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Ahí nos representa el senador Rodrigo Galilea, que dicho sea de paso ha sido articulador de muy buenos acuerdos, tanto en la Comisión de Trabajo como también en la Comisión de Hacienda. Entonces, tenemos gran confianza en la capacidad que él tiene para poner sobre la mesa nuevas ideas, nuevas propuestas técnicas, bien evaluadas, bien valoradas, y que eso nos permita construir un acuerdo. Nosotros queremos que haya un acuerdo en materia previsional, nosotros queremos mejorar las pensiones, las futuras, las actuales. Yo quería resaltar algo que a mí me parece muy importante. Hay un académico, un economista, Joseph Ramos, Sí. Que él ha dicho, mire, si toda la mayor cotización no va a las cuentas individuales de los trabajadores, lo que vamos a tener no solo van a ser mejores pensiones, van a ser peores pensiones que las que tenemos hoy día. Entonces ahí estamos frente a una voz técnica, especializada, a una voz respetada transversalmente. Escuchemos esas voces que nos están diciendo, mire, si la mayor cotización no va a las cuentas individuales, lo que vamos a tener va a ser un nuevo Transantiago, va a ser un nuevo engaño, porque le vamos a decir a los trabajadores, mire, esto es para mejorar las pensiones, y las pensiones no solo no van a mejorar, van a ser peores, porque las rentabilidades en todo el mundo, las rentabilidades de los fondos han ido cayendo, han ido disminuyendo. Yo recuerdo cuando recién partió el sistema de administradora de fondos de pensiones, el sistema de capitalización individual, las rentabilidades anuales eran de 30%, de 35%, después al 20%, en fin. Hoy día, cuando son del 4%, destapamos champaña. De verdad que las rentabilidades han ido disminuyendo significativamente, porque seguramente las opciones de negocio son menos, por distintas consideraciones. Sí. Entonces, seamos cuidadosos, muy cuidadosos con lo que vamos a hacer, para que no nos ocurra un disparo en los pies. Sí, ahora hay senador, es bueno recordar, las rentabilidades han bajado en todo tipo de negocios, o sea, no es de que solamente en lo que es la inversión de los recursos para pensión, sino que la rentabilidad mundial de todo lo que es inversiones de todo tipo ha ido disminuyendo, probablemente porque a nivel del mundo la cantidad de circulante aumenta y por consiguiente las tasas van bajando, tiene una serie de efectos económicos para que eso ocurra. Exactamente. Sí. Bueno, déjenme marcar brevemente una pausa. Estamos conversando con el senador José García Ruminot, particularmente este último punto que ha sido muy relevante respecto a la reforma de pensiones. Vamos a marcar una pausa, no sin antes recordarte que en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP, tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro, porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación y asesorías en cada etapa de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos, ya lo sabes, pincha la campanita, pon todos tus comentarios y por supuesto interactúa junto a nosotros. La pausa es breve y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos.
Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Estamos de vuelta a último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, por supuesto, como buen día domingo. Estamos con el senador José García Ruminote, estamos con Pedro Pizarro, hemos hablado largamente de la reforma de pensiones, uno de los temas que está allí generando ya, no sé si las primeras líneas respecto de hacia dónde se podría enfilar esta reforma tan esperada, Pedro. Así es, hemos estado viendo, el senador nos ha estado explicando por dónde podría haber agua en la piscina. Ahora, senador, ¿usted ve voluntad en el gobierno de zambullirse en esa piscina donde habría agua? O sea, dispuesto a ceder hasta llegar a un punto como lo que estábamos hablando, o no ve esa voluntad. Porque uno cuando escucha a la ministra Janet Jara cuando va a exponer a la Comisión de Trabajo las primeras sesiones, mantiene las ideas que ya le rechazó la Cámara. Entonces ahí uno se pregunta, ¿el gobierno tiene ánimo todos? Porque uno se encuentra con opiniones como el diputado Winter que dice no podemos transar porque estamos renunciando a la idea, y luego se encuentra con opiniones sobre todo de las personas que vienen del mundo de la exconcertación, que saben que esto se construye buscando acuerdos, buscando consenso. ¿Qué idea va a terminar primando en el gobierno? Yo espero que la segunda. Yo espero que la voluntad de construir acuerdos, la voluntad de tener de una vez por todas una reforma previsional que sea exitosa, una reforma previsional que signifique un activo para el país, y especialmente para nuestros trabajadores y para nuestros pensionados. Yo confío en que va a primar eso. Yo también escucho a la ministra Jara y siento que está tan lejana a la realidad. Pero por otro lado escucho al ministro Marcel y creo que uno puede abrigar más esperanza, y escucho también a parlamentarios, a senadoras, a senadores de la exconcertación, y también creo que finalmente el gobierno va a terminar cediendo y construyendo un acuerdo que sea positivo para el país y que sea positivo para todos nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores, nuestras pensionadas, nuestros pensionados. Nadie entendería que volvamos a fracasar, porque ya esta sería el tercer proyecto de reforma previsional que no logra ver la luz. Un proyecto de reforma previsional que presentó la presidenta Bachelet primero, luego un proyecto de reforma previsional que presentó el presidente Piñera, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que el Senado después no lo tramitó simplemente, o no tuvo acuerdo, y este proyecto presentado por el gobierno del presidente Boric. En cada campaña electoral, quienes hemos sido candidatos, le ofrecemos a la ciudadanía una reforma previsional que signifique mejores pensiones. Entonces yo creo que está en juego la fe pública, la credibilidad, y por lo tanto yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, y es posible hacerlo, y es posible hacer una muy buena reforma de pensiones que nos dure 40, 50 años. Ahora, perdón, senador, si la reforma de pensiones que sale del Senado es la que usted nos comenta, claro, uno va a pasar algo muy similar al tema de las 40 horas. Porque en el fondo el gobierno se va a vanagloriar y decir, mira, saqué una reforma de pensiones, es mi legado. Pero resulta que la reforma de pensiones, si saca la idea que usted me pone hoy día arriba de la mesa, que es el tema de la tabla, cortar la tabla, pasar un seguro y que el 4% vaya a capitalización individual, no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que había propuesto el Frente Amplio en su comienzo, que era reformar la industria, terminar con la administradora de fondos de pensiones, que era establecer un seguro social, o sea, bueno, se me queda con el titular, saqué la reforma, bueno, pues, no era la reforma que yo quería, pero saqué la reforma. Pero no hay para qué refregarse, ojalá avancemos para allá y que lo hagan bien, pues. No, claro, lo que pasa es que va a constituir una paradoja, porque sería un triunfo político sacar probablemente la única reforma que va a sacar este gobierno,
pero la va a sacar solamente y en base a las ideas de la oposición. Pero si es el pragmatismo político, pues, senador, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer en política, avanzar en la medida de lo posible. Insisto, que me da risa respecto del tema de las 40 horas, porque se van a hablar, no, sacamos el proyecto de 40 horas. Pero el proyecto de 40 horas que presentaron Cariola y Vallejo era cambiarle el número a la ley nomás. Así es. Y terminó saliendo un proyecto que era muy parecido al que había propuesto el gobierno del presidente Piñera. Entonces, es muy gracioso que el gobierno se vanaglorie de sacar reformas que están en base a lo que pone la oposición arriba de la mesa. Sí, pero mire, nosotros como sector político, y esto no es una frase, hemos buscado siempre construir un mejor país, desde la independencia de nuestra patria en adelante. Siempre construyendo, entendemos que esa es nuestra misión, y por lo tanto, más allá de quien finalmente se lleve los honores, Chile necesita una reforma previsional. Nosotros necesitamos aumentar la cotización individual. Sí. Estamos muy lejos de lo que otros países cotizan para las pensiones, que están cotizando 18%, 20%, 16%, en fin. Necesitamos hacerlo, y necesitamos hacerlo ya, porque si lo hubiésemos aprobado hace 10 años atrás, ya la reforma estaría en pleno funcionamiento. Yo quiero recordar que este aumento de cotización no es de la noche a la mañana. Está previsto que tome 8 años en que lleguemos al 6% de capitalización individual, porque es un punto por año. Por lo tanto, son medidas, son legislaciones que toman su tiempo en producir sus efectos. Estamos contra el tiempo, yo diría que de frentón estamos atrasados, tenemos que aumentar la cotización, tenemos que hablar de cómo mejoramos la rentabilidad de los fondos de pensiones, y eso necesita cuanto antes estar legislado. Así que yo espero que finalmente lo podamos hacer. Sí. Yo creo también que no nos olvidemos que finalmente de la reforma de pensiones que presentó el presidente Piñera, lo que quedó fue la PGU, que es una gran transformación. Mire, estuvimos nosotros con Pedro ahí en el velatorio del presidente Piñera, conversamos con mucha gente que hizo esas largas colas bajo un sol intenso para pasar a rendirle homenaje frente a su féretro. Y la gente, una de las cosas que más nos decía, gracias al presidente Piñera yo tengo mi pensión garantizada universal. Con esa platita yo compro el gas, con esa platita yo pago la luz, con esa platita yo pago el agua. Gente reconocida, gente agradecida. Esa fue una tremenda reforma previsional que probablemente no la hemos cacareado como debimos quizás haberlo hecho, pero sabemos nosotros que está en el alma, que está en el corazón del pueblo chileno, la pensión garantizada universal, y cuanto más la podamos mejorar, bueno, mucho mejor. Bueno, ahora corresponde entonces que nos hagamos cargo de quienes cotizan mes a mes y de quienes esperan que después de 30, 40, 50 años de esfuerzo, 50 años de trabajo, tener una justa recompensa con una pensión que no lo obligue a vivir en pobreza, con una pensión que le permita vivir con dignidad. Sí, bueno, el tema de la pensión garantizada universal probablemente debe ser una de las políticas públicas más importantes que se han dado en los últimos años. ¿Sabe, senador? Yo lo escucho hablar respecto de los que han hecho el trabajo, 40, 50 años de trabajo que los adultos hacemos y llegamos al final de la vida. Pero tenemos otra crisis que está no en ese sector etario, sino que está en el otro sector etario, en el anverso social, que tiene que ver con los niños. Y a lo mejor me voy a meter en algo que a lo mejor no lo teníamos en pauta, pero que me tiene muy preocupado y que nos tiene muy preocupado, que tiene que ver con este terremoto educacional en el cual estamos inmersos hoy día, que, bueno, en los últimos días había una cifra que habían creo que habían 3.000 niños, ¿no? Más o menos, que no tenían colegio. Creo que la cifra es mayor. Que estamos todavía como sociedad viviendo los efectos de lo que fue la pandemia de manera muy brutal. Y yo quería preguntarle, senador, de qué manera el Senado, y usted en particular, ve una salida, una mejora a este grupo etario que es tan importante y es el que de alguna manera también viene de aquí en adelante también con esta aspiración de quizás en 40, 50 años tener también una recompensa justa, pero la base está muy débil todavía.
Le agradezco mucho, Eugenio, la pregunta, porque yo además, hasta el próximo martes, soy presidente de la Comisión de Educación del Senado, la he presidido durante este último año, y efectivamente estamos enfrentando una situación muy, muy difícil. Preliminarmente pensamos nosotros que son 3.000 niños y jóvenes. Pueden ser mucho más, porque nos siguen llegando reportajes de familias que nos dicen, mire, no logro encontrar colegio para mi hija, para mi hijo, o algo también muy, muy importante, porque no es solo el tener un cupo para matricularlo, sino es matricularlo también en aquel colegio que a mí me parece que va a garantizar mejor el desarrollo de mi hija, de mi hijo. O sea, por un lado, el derecho a la educación, que tenemos que garantizarlo de acuerdo con nuestra constitución política, pero también el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Si a mí me dicen, mire, usted tiene que a su hijo matricularlo en el colegio de la esquina, y a mí el colegio de la esquina no me gusta, por A, B o C razones, bueno, yo tengo el legítimo derecho a elegir la educación que quiero para mis hijos, pues. Y ese derecho constitucional no me lo puede privar nadie. Y aquí se está conculcando ambos derechos, el derecho a la educación y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿La solución es fácil? No, no es fácil, porque como tuvimos una migración tan grande, en muchos casos completamente irregular, claro, se calcula que son 150.000 niños que llegaron a Chile en los 2 últimos años, 150.000 niños, niñas que necesitan, por supuesto, un colegio, y no estábamos preparados para eso. Se han cerrado colegios, pero no se han abierto nuevos. ¿Por qué no se han abierto nuevos colegios? Porque le hemos puesto, sobre todo a las fundaciones, a los sostenedores privados, una serie de requisitos. Si nosotros hoy día quisiéramos decir, mire, vamos a poner un colegio nuevo, vamos a pedir la autorización al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación me va a decir, mire, demuestre que hay demanda insatisfecha. Pero yo repito, no basta la demanda insatisfecha significa no tener acceso a matrícula. No, sí, es más que eso. La demanda insatisfecha tiene que ser cuando yo no puedo llevar a mi hijo al colegio que yo quiero, a ese colegio que probablemente fue el que a mí me formó, fue el colegio religioso o no religioso, pero es el que le va a entregar la educación que yo estimo que le va a permitir a mi hijo su plena realización personal. Entonces necesitamos, y en eso estamos en la Comisión de Educación, necesitamos eliminar barreras. No hay por qué demostrar esto de que los niños no tienen colegio. Si yo quiero crear un colegio, me tienen que dejar hacerlo, en la medida que ese colegio cumpla con todas las exigencias de infraestructura, de formación pedagógica, que me atenga a los planes y programas que establece el Ministerio de Educación, que me permitan ofrecérselo a la comunidad. Todo eso, así es como se tienen que formar las comunidades educativas. Lo que no puedo hacer es poner tantas barreras, tantas dificultades, tantas trabas para crear nuevos colegios, o incluso para agrandar los actuales colegios, para crear nuevos cursos, que nos lleva a una situación tan extrema como esta. Cuando uno escucha a los papás, a las mamás, de quienes andan hoy día buscando colegio para sus hijos, es un drama, no saben dónde llevar a sus hijos, no tienen dónde tener a sus hijos. Entonces es un problema que, en mi opinión, debe tener una solución de emergencia. Nosotros vamos a tener Comisión de Educación mañana lunes, y esperamos construir con el Ministerio soluciones de emergencia. Pero junto con esas soluciones de emergencia necesitamos soluciones más definitivas, y eso significa eliminar las barreras que fuimos creando y que están impidiendo la creación de nuevos colegios, que están impidiendo la creación de nuevos cursos. Sí, pareciera ser de que la frase que dijo alguien hace tiempo atrás, que quería quitarle los patines, como que se fue cumpliendo en el tiempo, lamentablemente. Sí, pero es un terremoto realmente muy serio, muy severo. Quiero contarles que en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP, tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro, porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación y asesorías en cada etapa de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl. Hemos tenido una conversación, creo yo, muy interesante. Van a quedar
muchas cosas de lo que hablamos con el senador José García Ruminot, particularmente respecto al pacto fiscal y que decir también respecto de la reforma de pensiones, donde creo que ha quedado muy claro cuál es el ánimo que tiene el Senado hoy día y hacia dónde va la reforma. Así que, senador, le agradecemos infinitamente que nos haya regalado parte de su mañana de día domingo para conversar con nosotros. Sí, senador, muchas gracias por acompañarnos hoy día hasta su casa, así que tenemos mucho tema para seguir conversando. Quedó claro la experiencia legislativa que tiene tantos años del Senado, de la Cámara, y claramente esa experiencia esperamos verla en otras instancias también dentro del Senado en los próximos días. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día en la mañana, senador. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Pedro. Feliz domingo. Bueno. Feliz domingo, bueno, y feliz domingo para ustedes también, no se les olvide, nos reencontramos el próximo día domingo, como siempre, aquí en Agricultura, en Simple la Pizarra de Pizarro. Que tengan buenos 7 días, Pedro, nos vemos. Nos vemos, que les vaya bien.